Y le voy a invitar para el libro de Jeremías, capítulo 15 de este libro, el versículo 19. Allí estamos estacionados por algún tiempo con esta escritura y la estamos tocando para entregar un pensamiento que Dios ha colocado en nuestro corazón. Y en este pensamiento que Dios ha colocado en nuestro corazón, ayudar a su necesidad, fortalecer aquella habilidad que pueda haber en usted, desarrollar ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que está ahí en su vida. Jeremías fue uno de los profetas que les correspondió una etapa muy compleja en el pueblo de Israel. Su mensaje no fue muy aceptado en el presente en el cual él se encontraba, pero fue uno de los más contundentes con respecto a el cumplimiento. Todas aquellas palabras que fueron expresadas por el profeta Jeremías se cumplieron de una manera exacta. Así que es un referente bíblico para nosotros. En este capítulo 15, en el momento en el cual está viviendo Jeremías, en la presión de la circunstancia y la realidad que está teniendo, entonces fue a Dios a orar. Y en medio de su oración usted podrá encontrar ahí en el capítulo 15 las expresiones de Jeremías para con Dios. Un poco de reclamo, un poco de desilusión por lo que estaba viviendo, un poco como de reproche delante del Señor. Y en medio de esa oración Dios le respondió. Y con la respuesta que Dios le dio, nos da a notar entonces que Jeremías no estaba en el espíritu correcto, en la intención correcta, y Dios lo llamó a orden. Entonces en el capítulo 15, verso 19 dice, aquí respondiendo el Señor dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén y amén. Aplauda al Señor por esta palabra. Nos da clara intención que al Dios decirle a Jeremías: conviértete, Jeremías estaba mal, o estaba fuera del propósito del momento de Dios para él. Pero luego la expresión yo te restauraré es la que hemos tomado para hablar de esto: restauración, la necesidad de ser restaurados. Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no marchan de la manera correcta, cuando no nos sentimos de la manera que debiéramos sentirnos y tenemos un espíritu obstinado, una conciencia cargada y a veces el fastidio de la vida o de la circunstancia que uno tiene, no es otra cosa que la necesidad posible de una restauración. En alguna área, en alguna circunstancia nos hemos dejado, nos hemos deteriorado y necesitamos restauración. Con este pensamiento de Jeremías, yo le dije a usted en reuniones pasadas que la restauración precisa de 3 razones por las cuales se pueda llevar a cabo en la vida de alguien que necesite restauración. Les dije que la vida se deteriora o las cosas se deterioran por causa del tiempo. También las cosas o la vida se deteriora por causa del descuido. Y lo tercero, y es el punto de hoy que nos hacía falta, es que las cosas se dañan, las cosas se deterioran por causa de accidentes. Pretendo entonces con esto cerrar este pensamiento de introducción al tema restauración con la tercera razón por la cual algo se deteriora: los accidentes.
el descuido por causa, el deterioro por causa de los accidentes. Los accidentes son parte de nuestro desarrollo de la vida, están ahí presentes. Decía el grupo anterior que una de las causas de mortalidad de nuestra nación altas es por causa de los accidentes de tránsito. Cientos, decenas de nuestros compatriotas fallecen año tras año por causa de esta particular accidentes de tránsito en nuestra sierra, en nuestra costa, en nuestro oriente, por donde quiera que hay transporte, hay esta posibilidad, y con un alto porcentaje en nuestra nación hay esta deficiencia, los accidentes. Pensando en esto con respecto a que la vida de conducción y luego todo lo que involucra la vida, que tiene que ver con eso, con conducirnos, comenzando con nosotros en nuestra administración, luego con lo que Dios nos va permitiendo, nos va haciendo responsables, con aquellas relaciones que emprendemos, luego con aquellas tareas laborales, aquellos ejercicios y competencias que estamos desarrollando. ¿Está de alguna manera usted conduciendo algo? Si de repente no tiene nada, pues su vida es el vehículo que usted está llevando hacia adelante. Entonces la pregunta es que todo lo que hay dentro del desarrollo de la vida, en todo lo que emprendemos, corremos un alto porcentaje de posibilidad de correr con un riesgo de accidentes. Yo no sé cómo le ha ido a usted en la experiencia de su vida, y posiblemente aquel deterioro, aquella herida, aquella fisura que se hizo en su vida fue por causa de un accidente. Quizás no por causa del desgaste solamente del tiempo, no quizás por el descuido suyo, sino que en ese andar de la vida y hacer, usted fue objeto de un accidente, se accidentó con algo, con alguien. Y hoy usted está viviendo un proceso en aquello que antes era, que de repente se desconfiguró, y de repente usted está tratando de volver al punto, pero no ha logrado llegar. Por eso, por causa de un accidente. Cuando miramos entonces el término de los accidentes, entonces hay tres maneras en las que por lo menos yo puedo ver que uno puede accidentarse. Y la primera forma de uno accidentarse es por causa de la imprudencia de nuestra conducción. A veces nosotros nos precipitamos, nos aceleramos y de una manera imprudente resolvemos, decidimos o hacemos cosas, y cuando usted y yo somos imprudentes, la imprudencia nuestra nos puede llevar a un accidente. Les decía también al grupo anterior que cada vez que salimos de viaje, yo incluyo en mi oración al Señor, pidiendo a Dios que me guarde de la imprudencia de mi conducción. Porque a veces en ese afán de llegar, en ese estrés de alcanzar el objetivo, a veces nos aceleramos de más. Y por causa de una imprudencia usted puede accidentarse. Si lo llevamos al plano de la vida nuestra, nuestra administración, cada una de las áreas de la vida requiere que se agoten los tiempos, y cada fecha y la estación en la cual el Creador estableció para nosotros nos dejó en algunas pautas específicas que no debíamos violar. La niñez, nuestra niñez, una etapa preciosa, pero que si usted como niño, como niña no disfruta de esa etapa,
y hace las cosas que le corresponden allí y quiere hacer otras cosas, corre un riesgo. La adolescencia, la juventud, cada una de las áreas con respecto a lo que corresponde. Pero como que es una ansiedad en muchos de nosotros querer hacer algo más, como precipitarnos a romper esos protocolos que hay establecidos y como que querer alcanzar algo más. Y entonces muchos se aceleraron en esa etapa de adolescencia, en esa etapa de juventud, establecieron relaciones de una manera imprudente, se empeñaron físicamente en medio de un romance y luego cuando se dieron cuenta que ahora hay un accidente en el camino, están sufriendo el rigor y por causa de una imprudencia en el viaje, hoy están heridos o heridas en la carretera. La necesidad de lograr cosas. Yo quiero recursos, quiero dinero, quiero producir, quiero trabajo, quiero tener muchas cosas. Y claro, el mundo, el hombre, la sociedad, el diablo busca sus vías, sus ramales para que las cosas sean más rápidas. Entonces se abren los negocios ilícitos para que usted pueda tener mucho más fácilmente lo que quiere. De una manera imprudente se mete por este camino y cuando menos se dio cuenta, entonces está enredado en medio de alguna organización, en medio de un negocio ilícito, y de repente esta imprudencia le está cobrando a él o a ella entonces ahora un ambiente para su vida. Lo que quiero decirle a usted en esta hora y a mí también es que somos responsables de nuestra conducción y en el viaje hay una alta probabilidad de accidentes, pero muchos de los accidentes que se dan es por causa de la imprudencia de aquel que va conduciendo. La recomendación es: conduzca con cuidado. Hay unos límites a los cuales usted y yo debemos guardar. Los límites para la vida están en la palabra. Procure establecer principios en su vida que estén de acuerdo a la palabra de Dios y trate de no salirse de allí, porque cuando nos salimos de la palabra de Dios corremos el riesgo del accidente. Muchas veces cuando no aplicamos la palabra, no la aplicamos quizás porque otros nos impulsaron a no aplicarla, sino por causa de nuestra imprudencia. Estaba en su responsabilidad, estaba en mi responsabilidad conducirnos, pero en algún momento dado algo dentro de nosotros, estrés, ansiedad, unos deseos desenfrenados que están dentro de nosotros, quieren salir a nuestro paso. Y en ese caminar actuamos imprudentemente y por causa de nuestra imprudencia, hoy nuestra vida está accidentada, hoy nuestra relación conyugal está accidentada, hoy nuestra familia está accidentada, hoy nuestro estado financiero está accidentado y por causa de ese accidente, heridos, quizás deteriorados, quizás algunos hasta destruidos. Mire al que está a su lado ahí aún con la máscara y dígale: conduzca con cuidado. Amén. Amén. Conduzcamos con cuidado en nuestra vida. Y cuando uno atiende consejerías y casos de familias, de personas, de hogares, uno se pregunta: ¿y qué le pasó? Y la mayoría dice: pues no sé, en algún momento dado algo se me dio. El que quería adulterar o el que adulteró, cuando analiza, no quería en sí adulterar. El divorcio en sí de alguna manera llegó, no quería divorciarse y así por el estilo. Pero pasó el momento. Era tu responsabilidad conducir bien. Era tu responsabilidad andar con todas las normas que hay en aquello que emprendimos cuidadosamente. Pero por algún momento dado, alguien imprudentemente
no administró bien y hoy se ha accidentado. Amén. Entonces es una responsabilidad suya y mía. Y esa responsabilidad es la que Dios le entregó a Adán. Y le dijo a Adán: ahí te coloco en el Edén y coloco todo lo que necesitas, solo que debes cuidar el Edén. Y vas a tener cuidado de no acercarte a este árbol y no tomar del fruto, porque lo que hay en ese árbol entonces produce muerte. Adán sabía lo que tenía que hacer, y ahora está la responsabilidad de la conducción ante aquel, no solamente en usted, sino en todos aquellos que van con usted en su viaje. Porque lo que usted haga no solamente repercutirá para usted, sino que afectará a los que van en el viaje. ¿Recuerda usted la historia de Jonás? Que a Jonás se le entregó una comisión de parte de Dios para ir a Nínive, y de repente, en ese espíritu de rebeldía, Jonás no quiso ir y se fue para Tarsis. Y en medio de ese viaje en el barco, por causa del propósito de Dios, Dios no lo soltó, y el barco comenzó a ser azotado por los vientos, por las olas, y todos los que estaban en el barco comenzaron a padecer, a sufrir. Hubo grandes pérdidas, hasta que alguien se dio cuenta que Jonás era el peligro, o Jonás confesó. Y por causa de la conducción de aquella comisión que se le había dado, mal desarrollada, otros sufrieron. Amén. Los accidentes no solo llegan por causa de la imprudencia de aquel que está conduciendo. Los accidentes llegan también por causa de la imprudencia de otros, de los que van en nuestra misma dirección o los que vienen en dirección contraria. Cada vez que salimos en viaje por carretera decimos: Señor, guárdanos de la imprudencia de nuestra conducción, pero guárdanos de la imprudencia del conductor que viene y del conductor que va, para que Dios nos libre de accidentes. Porque a veces usted va bien en su camino, usted lo está haciendo bien, pero hay otro que está conduciendo en la misma dirección o en contra de la dirección a la cual usted va. Y la imprudencia de él puede correr el riesgo que lo encuentre a usted en el camino. Esa imprudencia de aquel que viene, de aquel que va, puede golpearlo a usted y alterar su viaje y dejarlo herido. Yo les comentaba también en el servicio anterior que en uno de los viajes que hice o que hago frecuentemente en nuestras carreteras, iba por la zona de Mascarillas, si estoy bien. La vía tiene 4 carriles, pero hay una parte donde se reduce a 2. Y entonces yo voy bien conduciendo y me doy cuenta que la vía reduce a 2. Y entonces tengo que frenar, porque el vehículo que va hacia adelante, entonces yo no lo voy a poder pasar. Pero al frenar para acomodarme a la línea, no me di cuenta que atrás venía alguien más acelerado que yo y no pudo frenar. Y aquel que acelera se descontroló, y cuando yo recibo el impacto en el vehículo en la parte de atrás, sentí el impacto y me sacó hacia la cuneta de la vía. Y cuando me doy cuenta, entonces miro hacia atrás, el vehículo que venía tenía todo el frente arrugado hacia la cabina. Voy bien, voy caminando, llevo dirección, llevo mi control, voy en la velocidad necesaria, estoy teniendo el cuidado de no sobrepasar en un lugar que no me corresponde, guardando las medidas de tránsito. Pero aquel que viene acelerado, viene preocupado, viene afanado,
Y entonces en un momento de imprudencia me golpea, y al golpearme pues me accidenta. Ahora mi carro está golpeado en la parte de atrás, el de él está golpeado en la parte de adelante, y como un milagro apareció un policía en ese lugar. Un ángel envió el Señor. Claro, siempre el que pega por atrás lleva la culpa. Tuvimos que tratar con el hombre. Era un militar retirado, ya un señor. Dice, es que venía un poco descuidado, venía hablando con mi hijo y venía acelerado, y en un momento de conversación no me di cuenta y no alcancé al freno y le pegué. Y ahora, si uno es accidentado por alguien en el camino sin intención, aún sin intención, usted es lastimado. Muchas personas murieron así. Nadie quería, se había programado para matar a alguien, pero por causa de una imprudencia se llevó a alguien por delante y le quitó la vida. Otros están en la cárcel y dijeron, ¿cómo llegó aquí? No llegué por voluntad propia. Lo que hice no lo quería hacer, pero lo hice, y hay una ley que me condena. Muchas personas allí. Arreglamos con el hombre, gracias a Dios no hubo pérdidas ni fracturas en nuestra integridad física. Arreglamos, él pagó, salimos adelante. Pero esto para decirle que muchos de nosotros, no en un momento de tránsito, de viaje, sino en ese viaje de la vida, donde no íbamos nosotros conduciendo, sino otros, donde no íbamos nosotros dirigiendo, sino otros, por su afán, su ansiedad, su mala administración, su imprudencia, nos accidentaron. ¿Cuántos jóvenes, niños se levantaron con deficiencias emocionales, psicológicas y algunas físicas, porque por causa de la imprudencia de aquellos que estaban llevando el barco, los tutores, los padres? ¿Cuántos niños, adolescentes no son violados en hogares, en familias? Y hoy llevan heridas guardadas en su corazón porque alguien que de repente sin intención les hizo daño. Fíjese que la Biblia muestra una historia interesante con la historia de Mefiboset. Era uno de los hijos de Jonatán, si no estoy mal. Pero en algún momento dado del viaje hubo un problema de dificultad, y la nodriza, la nana, la que lo cuidaba, en un momento de escape salió corriendo para proteger al niño, y en eso de correr para protegerlo se enredó en el camino, cayó, y el niño fue quebrado sus pies. Se le quebraron sus pies. Y entonces Mefiboset, cuando aparece en la Biblia, es un hombre lisiado. Y es un hombre lisiado no por causa de él, sino por culpa de aquella nodriza que se cayó. Pero aquella nodriza no proclamó la caída, sino que ella, de alguna manera, sin intención, se accidentó. No tenía la culpa en sí, pero de alguna manera lo dejó lisiado. Muchos de nosotros posiblemente estamos lisiados, quizás no por intención de aquel que nos llevaba, pero de alguna manera él se accidentó. Y hoy corremos con el dolor y la angustia. Amén. Otra razón por causa de los accidentes, no solamente la imprudencia de uno, la imprudencia de otro, sino que también los accidentes se dan por la mala intención o la maldad de otros. Hay gente mala en la carretera de la vida. Hay instrumentos del diablo, sí, no todos, pero sí los hay. Hay gente malintencionada que por causa de sus heridas, de sus dolores, de sus historias, resentidos en el camino, obran en maldad para perjudicarlo a uno. Les he comentado ya por la segunda ocasión dentro de esta enseñanza que por allá en Rusia, no, más bien en Ámsterdam, también en Roma, piezas de arte preciosas allí en sus museos. La una, alguien enfurecido por causa del sistema, dice que entró y con un cuchillo
apuñaló a una de estas obras de arte. Esa obra llamada Nitwat está allí en Ámsterdam. Otro allí en Roma, la bella escultura de Miguel Ángel llamado la Pietà. Otro se entró con el martillo al museo y de alguna manera se violó toda la seguridad y comenzó a golpear esta obra de arte. Eso para reflejar que en el mundo hay gente resentida, hay gente amargada, hay gente que sufrió en el camino, no supo procesar, y en aquel deseo de querer desahogarse de alguna manera revierten para con algo y hacen daño. Y si usted fue objeto de alguien malvado o malvada que con intención lo hizo, de alguna manera usted sufrió el impacto. Y qué terrible es tener sino que enfrentar con alguien malo que se ensañó con uno y es instrumento del diablo para dañarlo a uno. El hecho es que hay un ambiente permisivo en el mundo espiritual y aún Dios permite esto. Fíjese que cuando usted lee la historia de los hechos, el trabajo de los apóstoles para llevar el mensaje, este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna, este mensaje que cambia, que sana, que transforma. Muchos de aquellos contradictores no era gente imprudente, era gente malvada. Y aquellos malvados se levantaban en envidia. El mismo sistema religioso de la época. Cristo fue llevado a la cruz, y fue llevado a la cruz por envidia de los saduceos, de los fariseos. Aquel sistema religioso actuó en maldad, y en maldad mataron a nuestro Cristo. Entonces muchos en la carretera hemos tenido una experiencia con alguien malo que se ensañó con nosotros y el diablo lo usa para golpear la vida. El hecho es que en este ambiente de accidentes, la obra de arte se altera. La estructura física, emocional, psicológica, financiera o relacional se desacomoda, se deteriora, es casi destruida. Y cuando uno está así, destruido o destruida en su vida, lisiado o lisiada para seguir adelante, pues no está con las competencias necesarias. Parece que a Jeremías, por causa de la presión que estaba viviendo y la maldad que había y la oposición que tenía para que aceptaran el mensaje, lo había afectado a él. Y es en esta oración que viene al Señor, y en esta oración que ruega al Señor, reniega delante del Señor, pero el Señor le dice: Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Él es nuestro restaurador, nuestro restaurador. Colóquese de pie, por favor. Así que en esta hora yo no sé cuál haya sido la razón, la causa en la cual se deterioró su vida, en la cual su circunstancia está casi destruida. Le dije posiblemente por causa del tiempo, por causa del descuido, por causa de algún accidente. Alguien malintencionado. Hoy usted y yo necesitamos ser restaurados. Pero la restauración viene de Él, pero comienza en nosotros. Si te convirtieres. Lo que Jeremías está viviendo es una concentración de la sobresaturación de la influencia de todos los contrarios a él, y lo afectaron. Y por eso el Señor le dice: conviértate. Si te conviertes, yo te restauro. De repente usted ha dejado dentro de su vida alojar el resentimiento con la vida, con alguien, con fulano, con sutano, y aquella herida está allí y no la ha podido sanar. Pues quiere decirle que en ese espíritu no vas a poder restaurarte. El llamado es: conviértate al Señor. Cambia de dirección, cambia de visión, cambia de posición, y entonces la mano del Señor se activará y comenzará, así como aquellos que estaban cuidando las obras de arte allí en Roma, también en Ámsterdam, las volvieron al origen, y el Dios de la vida
nos puede hacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén?